El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: no piensen que ha venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Al que salve su vida, la perderá, y el que la pierda por mí, la salvará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, reciba al que me ha enviado. El que reciba a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que reciba a un justo por ser justo, recibirá recompensa de ser justo. Quien diera aunque no sea más que un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, por ser discípulos míos, yo los aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, hoy la palabra más clara no puede estar, ¿no? Y es que si ustedes pensaron, si usted y yo pensamos que estamos aquí sentados en primera clase, nos tenemos que ir bajando de ese bus. Porque la palabra del Señor es muy exigente. No vino a que nuestra vida sea pasiva. No vino a que nuestra vida no sucediera nada. Él no vino para que en nuestra vida nosotros nos mantuviéramos sentados calentando puesto y fuéramos indiferentes. Y no vino para que nuestra vida, porque todo el mundo a veces puede confundirse cuando se encuentra con el Señor, porque cuando uno se encuentra con el Señor, ¿a quién recibe? Recibe el amor, ¿no es cierto? Y recibe la paz. Muchos cuando entramos en un proceso de conversión, en un proceso de encuentro con Él, normalmente siempre decimos, encontré la paz que antes el mundo no me daba, pero muchas veces confundimos la paz con pasividad y entonces pensamos que al encontrar a Jesucristo nada nos va a pasar y que su vida va a ser una vida de primera clase y de maravillas y de gozosos. Y entonces cuando llega la dificultad uno dice, pero si estoy buscando a Dios, ¿por qué se complicó la barca? ¿No es cierto? Si le ha pasado, si se ha preguntado muchas veces, si uno busca a Dios, ¿por qué todo se complica? ¿Por qué mi familia se me viene en contra? ¿Por qué mis amigos, la gente a la cual yo le había brindado mi confianza, mi cariño, todo el mundo me dio la espalda simplemente porque le creía a Dios? Porque, querido hermano, ¿sabe una cosa? Porque el Señor, cuando entra en la vida de uno, se la revuelca. Si no lo han revolcado, prepárese, porque si usted le quiere creer al Señor, si usted le quiere creer al Señor, se la van a revolcar. Los estoy animando, ¿no es cierto? Muchísimo. Se la van a revolcar. ¿Por qué? Porque Dios nos mete en una aventura, en la aventura de la fe. Y para nosotros crecer en la fe, pues tenemos que experimentar qué es tener fe. Y para experimentar la fe, pues nos tienen que quitar las seguridades.
Cuando usted no tiene nada en el bolsillo, le toca ¿qué? Tener fe, mi hermano. Cuando a usted le quitan sus seguridades y le quitan lo que para usted ha representado tranquilidad y pasividad y seguridad, pues ¿qué le tocó? Empezar a crecer ¿en qué? En la fe. Y así es que se crece. Nunca se va a crecer mientras usted se amarre las manos al bolsillo. Nunca se va a crecer mientras usted no extienda las manos a suplicarle al Señor su providencia. Nunca va a crecer su fe mientras usted esté apegado a esas 3 monedas. No estoy hablando de dinero solamente. Muchas cosas, esas 3 monedas pueden ser muchas cosas en su vida. Nunca se va a manifestar, nunca vas a crecer si no te lanzas. Nunca vas a crecer si no te dejas incomodar. ¿Cómo cuesta incomodarse, no es cierto? ¿Cómo cuesta, no? Cuando calienta mucho, ¿no? Y preciso el aire no funciona. Y muchas veces la fe, la piedad se desaparece en el momento de la inconformidad o en el momento de la incomodidad se aparece, se nos acaba la cara piadosa, ¿no? Póngase a hacer ayuno 3 días y verá que la carita de piadosa y de angelical se le quita. Pero vamos, usted a mí nunca me ponga a hacer un ayuno de más de 2 días porque se me quita esta cara de ángel que tengo. Porque en el momento en que a mí me incomodan, pues sale que normalmente ¿qué? Mi yo. Sale mi humanidad, ¿no? Sale esa humanidad que cuando se siente incómoda, pues se olvida de todo lo demás, ¿no? De las promesas del Señor. El que pierda su vida por mí, la ganará. El que pierda su vida, el que quiera conservar su vida, la perderá. Pero no la perderá porque Dios te esté destinando Dios piense destruirte, la perderá porque cuando uno no se ofrece por algo, cuando uno se queda cómodo en su silla, en su vida, en su metro cuadrado, pues difícilmente va a descubrir lo bello que es ofrendarse para que otros tengan vida, para que otros tengan también a Jesucristo, lo bello que es sentir que mi vida es útil, que mi vida no es un desperdicio. No hay nada más horrible y más frustrante sentir que mi vida se está desperdiciando, que van pasando los años y no sé ni para dónde voy, que van pasando los años y no he hecho nada importante en la vida. Hay gente, muchos pueden vivir esa situación de frustración que sienten que no han hecho nada importante en su vida. Y estamos esperando que algo pase, que algo suceda, ¿no es cierto? Y estamos esperando muchas veces que suceda algo importante para ver si salgo adelante. Resulta que ese algo importante es ya, es ahora. Y es salir de tu comodidad y de tu conformidad. Por eso el Evangelio es muy claro, o sea, Dios no nos vino aquí, Dios nos vino a amar. Y Dios nos vino a dar su Espíritu Santo para que tuviéramos la fuerza de salir adelante. Pero que tú vengas aquí y se te acaben los problemas, aterriza. Que tú vengas aquí y se te dejó de mover el mundo, aterriza. Porque se puede mover en cualquier momento, se te puede mover. Y puedes llevar años aquí, eso no es garantía de nada, ni usted y yo estamos vacunados contra la cruz, al contrario, la cruz que nos ayuda a crecer. Pues la palabra del Señor es clara, yo no vine a que todo el mundo la pasara bueno. Seguirme a mí implica guerra. Y es preferible entrar en esa guerra que entrar en la mediocridad de la indiferencia. No es que los esté promoviendo a ser pues violentos, ¿no? Pero sí es preferible, miren. Mejor gastar la vida por algo que conservarla para nada. Y no significa que uno no cuide su vida, pero muchos se obsesionan 100% por cuidar su vida, y cuando los tocan, ahí donde los toquen, porque se llevan al que sea. Nosotros no estamos llamados a eso, nosotros estamos llamados en nuestras familias, en nuestra sociedad, en nuestra vida, a ser los primeros que se den el paso.
nosotros estamos llamados, y esto no les va a gustar a muchos, a mí tampoco me gusta, a hacer el puente, no hacer el muro. ¿El muro qué hace? El muro protege, ¿no es cierto? ¿La muralla qué hace? ¿Sí? ¿La muralla qué hace? Y la muralla es fuerte, protege, ampara, resguarda. Pero usted no está llamado a hacer muralla, no está llamado a hacer muros, usted está llamado a hacer puente. Muros hay muchos, hay mucha gente que marca límites, hay mucha gente que dice este es mi territorio, ya hay muchos. Pero usted y yo no estamos llamados a hacer muros, sino a hacer puente. ¿Quién quiere ser puente? Nadie. Porque hay puentes muy bonitos, pero el puente le toca la misión más tremenda de todo y es que lo pisoteen todo el tiempo. ¿Y lo pisoteen todo el tiempo para qué? No para que lo pisoteen, porque no se trata de uno quedarse ahí. Hay gente también que se queda allí que lo pisoteen y le den duro y se quedan ahí acostumbrados ahí al maltrato. No, el puente, ¿qué hace? Se niega a él mismo, ¿para qué? Para servir, para ayudar que otros tengan acceso. Nosotros tenemos que ser vía de acceso. ¿Y vía de acceso a quién? Porque muchas veces nosotros, la gente de la iglesia, somos los que menos vía de acceso somos a Dios. Muchas veces nosotros, la gente de la iglesia, somos murallas que le impedimos a muchos acercarse a Dios. Fuerte eso, ¿no es cierto? Pero por eso el Señor nos dice, no. ¿Usted quiere ser muro, muralla ahí tranquilo, quieto, bonito? No. Esto no es. Y por eso les dijo a sus apóstoles, y en las Sagradas Escrituras, en la palabra del Señor, les empezó a hablar de la cruz, y les dice, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. ¿Estaban cuántos discípulos? ¿Cuántos? No, discípulos. ¿Cuántos eran? 72 discípulos. ¿Sí? 72 discípulos. ¿Y cuántos quedaron después de que Jesús les echó ese discurso? Claro, el pobre Jesús les dijo, no, van a tener cruz, no todo va a ser milagro, no todo va a ser sanación, no todo va a ser fiesta, también hay cruz. De esos 72, o bueno, no dice la escritura los 72, dice los discípulos, de todos esos discípulos, de toda esa gente que seguía al Señor, ¿cuántos quedaron? Muchos se fueron, le dieron la espalda a Jesús, no les gustó eso, y quedaron los 12. Y Jesús les dijo, ¿y ustedes también se van a ir? Él les dijo, yo les lancé el cuento, les eché el discurso. Ahí se metió en un problema porque decía, ¿qué tal donde ni nadie le haya creído? Pero hubo 12 locos que le creyeron. Y entonces le dijo, ¿ustedes también se van a ir? Natacha, ¿usted también se va a ir? Porque no le gustó, porque sí le gustó, usted se va a ir porque no le gustó, no le cuadró en su cabecita, en su razonamiento, en lo que usted considera que es la lógica de Dios. ¿También se va a ir? Y para hacerle una traducción más común, ¿también se acobardó? ¿También le dio miedito? Y entonces es cuando ellos dicen, ¿no? Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿a quién vamos a ir? Qué bonito, ¿no? Entonces llega un momento en el que mi vida desinstalada se da cuenta de que sin Dios está perdido. Se las voy a poner más fácil. Pruebas, dificultades y cruces van a haber siempre, con Dios o sin Dios. Yo les recomiendo el plan A, con Dios. Porque uno con Dios, con la fe y creciendo y con la esperanza, a pesar de esa dificultad, uno aprende y uno crece, ¿no? ¿Se acuerdan el ejemplo del junco? ¿Sí lo recuerdan, no es cierto? ¿No lo recuerdan, el junco? Exacto. En las grandes tormentas,
En las grandes tormentas, huracanes, grandes tormentas, el junco es un árbol, una planta, un árbol de un tallo muy, muy delgado. Y se han visto que cuando hay huracanes se inclinan. ¿Sí los han visto en la televisión? ¿Se inclinan? ¿Sí han visto? Y pasa la tormenta, ¿y qué pasa? Son árboles aparentemente muy frágiles. Muy, muy, muy frágiles. ¿Y en la tormenta qué hacen? Humildemente se abajan para que la tormenta pase. Cuando pasa la tormenta nuevamente toman su posición original. Los robles, ¿qué son los robles? Son esos árboles fuertes, ¿no es cierto? Muchos de esos robles, después de huracanes, tormentas, muchos de esos robles usted los encuentra arrancados de raíz. Entonces miren cómo la naturaleza nos enseña lo que para muchos hombres es difícil entender, y que para poder seguir en esto con libertad, con alegría, con espontaneidad, con una sonrisa en la cara y no con cara de muro, y no con cara de muro, aún en medio de la prueba. Alguien me decía: padre, usted sonríe, pero yo sé, padre, que la procesión se lleva por dentro. Y yo le dije: eso no te lo ha revelado la carne. Pero yo sé, así como me lo dicen a mí, yo sé que muchos de aquí sonríen, pero la procesión la llevan ¿por dónde? Por dentro, la llevan por dentro, pero eso no nos impide sonreír, ¿sí o no? Y esa es la actitud que tenemos que tener. Eso no nos impide seguir adelante, no nos impide ser positivos, no nos impide darle al otro un mensaje de esperanza, no nos impide ser respuesta de amor para el otro, no nos impide, aunque usted por dentro esté acabado, vuelto nada. Eso no nos impide. ¿Por qué? Porque estamos con Dios y porque el Señor nos alimenta y nos ayuda. Pero lo curioso es que cuando la vida es facilita, no hay gente que pasa la vida como en primera clase, pero viven como un muro. Inaccesibles, hay gente que es inaccesible. Hay gente que hay que pedirle cita. No me miren a mí. Pero hay gente que es inaccesible, gente que usted dice: Dios mío. Hay gente que no camina, sino que desfila. Y entonces, esa gente inaccesible, ¿qué es lo que hace? Pues no lo puedo tocar, no lo puedo mirar, no puedo acceder a él. Y entonces finalmente te das cuenta, con el pasar de los años, con el caminar, te das cuenta de que la vida se te fue siendo un muro, y que tarde o temprano ese muro se convertirá, como muchos de los muros de la historia, en una ruina que solamente será recordada porque hizo parte de una historia, pero seguirá siendo una ruina. En Colombia, en estos días que estuve en Colombia, en Medellín, y hacía esta cátedra de la contemplación, conocí por primera vez, viajé a un lugar, la represa del Guatapé, no sé si la conocen algunos, un lugar muy bonito. Íbamos por la represa y pasamos por la dichosa finca que fue de Pablo Escobar. No sé si conocen, han escuchado hablar de ese personaje. La finca La Manuela, una ruina total, una ruina. La finca de La Manuela, la hacienda, ¿no? Donde él entraba y todo, una ruina, eso no hay nada, eso solamente quedaron, fue las bases y todo es una ruina, ¿no es cierto? Los que la han visto, y yo meditaba eso, ¿no? Finalmente, ¿de qué sirvió tanto poder y tanto dinero? ¿De qué sirvió de tanta maldad si finalmente, en qué quedó todo? En una ruina a la que uno que otro le tomó una foto para tener un recuerdo en la casa. Usted y yo no estamos destinados a ser ruinas.
Usted y yo no estamos destinados a hacer obras de arqueología para ser estudiadas con el tiempo. Usted y yo estamos destinados para ser recordados como testigos de la presencia de Dios en el corazón, para ser recordados como testigos de gente que aún en medio de la lucha y de la prueba supo sonreír.